Buenas noches, bienvenidos a la última clase de nuestra materia Ingeniería en Sistemas 2. El día, ay, no me digas que, una disculpa, se me regresó la presentación a la del día 1. Denme un segundo nada más para ubicarla. Tuc, 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 tuc. Vamos hasta el día de hoy, como por aquí. Bien, sesión 4. Excelente. Y aquí vamos a compartir. Compartir. Muy bien. Y aquí tengo la vista para que se vayan agregando las personas que vayan uniendo. Muy bien. Ok, el día de hoy, en nuestra última sesión, vamos a hablar de los últimos prerequisitos o las últimas condiciones que tenemos que tener cuando vamos a hacer una intervención en un sistema, o sea, hacer modificaciones en el sistema. Hasta el día de hoy o hasta esa sesión aprendimos en la sesión uno a ver el sistema, qué es lo que tengo que observar de la situación actual, después entender el problema, qué es lo que está roto, qué es lo que no funciona, cuáles son los síntomas, y eso todavía lo vamos a repetir un poquito aquí porque nunca está de más. Y en la última sesión, la sesión 3, vimos escoger enfoques, explorar diferentes metodologías para abordar distintos problemas o distintas condiciones en el sistema que pudiéramos dar por hecho y la verdad es que no. Entonces, ok, que no salga el logo de la... Am, Cuando vamos a hacer una intervención, el primer error que tenemos que averiguar si estamos cayendo ahí o no es que normalmente actuamos sobre lo visible, sobre lo primero, sobre los síntomas, ¿sí? Entonces, lo que la empresa ve en este ejemplo sería retrasos, errores, rotación, quejas, baja productividad. Todas son consecuencias de un problema. Y lo que hacemos normalmente como contención es aumentar supervisión, aumentar revisiones, incrementar reparaciones. Sin embargo, esto lo que hace es presionar el sistema, genera más estrés y realmente no hay ningún cambio. Lo que estás haciendo es contener el problema. Ahora, no está mal empezar por contener. De hecho, yo lo super mega recomiendo, siempre y cuando la contención no les oculte el problema. Que la contención sea evitar que el problema pase y avance y se haga más crítico hacia adelante, pero sin invisibilizar la situación que están. O sea, si tenemos un reparador, va, registran las cosas que reparó. No nada más ya no tenemos defectos porque se reparó todo antes de salir. Entonces, por ahí va. Entonces, aquí el primer error sería asumir que esas contenciones, y uso la palabra específicamente, esas contenciones se consideren contramedidas. Y claro que no. ¿Por qué? Porque si tomamos una contención como una contramedida, no nos va a resolver el problema real, ¿sí? Entonces, el problema verdadero casi nunca es el que vemos así a primera vista. No digo que nunca, casi nunca. ¿Por qué? Porque lo que vemos son síntomas, como cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos y nos da, ay, Mm, como que ya no me vi. Bueno, cuando estamos enfermos, listo, perdónenme. Cuando estamos enfermos nos da fiebre y traemos fiebre. Si nos tomamos un antipirético, que es el medicamento para la fiebre, nos quita ese síntoma. Sin embargo, no estamos atendiendo la infección que tenemos adentro. Y si solo nos estamos quitando una pastilla para el dolor de cabeza, una pastilla para la fiebre, una pastilla para el vómito, y empezamos a quitarnos los síntomas, la enfermedad real puede seguir evolucionando, puede seguir avanzando hasta que se nos complica y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estuvimos apagando los síntomas. Entonces, normalmente, normal y regularmente, ¿cuáles son los problemas principales? Ojo, no son todos, pero son como traten de eliminar estas causas raíz primero, porque muchas veces les va a tocar que van a ser estas. Las cosas están en el sistema. ¿Y qué puede ser? No capacitamos de forma correcta para que el sistema corra como debe de correr.
Entonces tenemos una mala capacitación. No es una persona no sabe, es no me aseguré que tuviera las herramientas, conocimientos y habilidades concretas para poder operar el sistema de forma correcta. La segunda, falta de estándares. Hay variación. Una persona lo hace de una manera, otra persona lo hace de otra manera. Nadie sabe cuál es la mejor manera de hacer algo. Hay procesos poco claros, no hay continuidad, no vemos el flujo, yo no sé quién aprueba, yo no sé quién mueve, quién autoriza, y entonces tenemos estos constantes paros en el flujo de nuestra información, material o procesos. Y comunicación deficiente entre áreas. La comunicación deficiente se ve mucho con yo no sabía que tú lo ibas a hacer o yo pensaba que tú lo ibas a hacer y no nos comunicamos o yo avisé que iba a llegar un problema, pero pues nadie le dio seguimiento y entonces el problema nos explotó. ¿Sí? Una vez que ustedes limpian estos, ya se pueden ir a otra cosa a otros enfoques de análisis y solución de problemas, pero no les puedo decir un porcentaje, pero muchas de las veces va a caer en alguno de estos, ¿sí? Entonces no hay que reinventar la rueda. Primero hay que asegurarnos que tenemos todo esto bien clarito antes de meter más tecnología y antes de meter más cosas. Resolver síntomas sin entender el sistema normalmente genera nuevas consecuencias. El ejemplo que les decía de tomarnos el antipirético y el para no vomitar y el del dolor de la cabeza es que esto también tiene un precio y el sistema empieza a pues imagínate, pobre hígado, ¿cuánto medicamento le estás echando? Entonces puede haber otras consecuencias. Lo mismo pasa en las organizaciones. Si ustedes se la pasan poniendo curitas y poniendo mientras, les va a cobrar. Y a lo mejor no les va a cobrar en el problema original, sino se les va a replicar o exponenciar en otra área. Aquí les traigo una pregunta de reflexión que se llama, ¿qué habría pasado si la empresa hubiera diagnosticado antes de actuar sobre lo visible? Piensen ustedes en una situación en su trabajo donde alguien vio o tuvo síntoma de algún problema y se fueron a atacar ese síntoma y cuando lo atacaron, ahí quedó y ya no hicieron el análisis de causa raíz. Si ven el video, por favor, mándenme su ejemplito por WhatsApp y a las personas que me manden su ejemplo por WhatsApp, nada más pónganme su nombre, la materia y díganme, me ponen el ejemplo y me dicen, yo lo vi maestra y esto les va a dar 5 puntos extra y esta oferta es limitada antes del, hoy es 9 de junio, antes del 11 de junio a las 10 de la noche. 11 de junio, 10 de la noche, mándenme sus ejemplos y son puntitos extra. Ahora, una intervención profesional, y no me voy a cansar de repetirles, empieza entendiendo el sistema. Ustedes no pueden hacer una intervención si no saben por qué está cada cosa como está. No me vayan a mover ni un elemento si ustedes no saben la historia de por qué ese elemento se puso ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros asumimos que las cosas funcionan de cierta manera y cuando las quitamos, paz, suceden un montón de cosas alrededor que no teníamos consideradas. Entonces, cuando antes de hacer una intervención vamos a hacer un diagnóstico organizacional, lo vimos en la clase pasada, y este diagnóstico organizacional, ¿qué nos va a hacer? Ayudar a identificar patrones, separar síntomas de causas y priorizar problemas importantes. Cuando nos vamos a poner una solución sin haber hecho un diagnóstico, a menos de que sea un problema chiquito, pues ahí dices, es muy obvio. Pero si estamos hablando de problemas repetitivos, crónicos o de alto impacto, por favor háganme un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no van a estar apostando de yo creo que este es el problema, porque pues hace sentido, puede que sí, pero si no lo valido y al final ese no es el problema, ya llevamos tiempo, esfuerzo y dinero. Un diagnóstico débil empieza con las personas equivocadas. Si tú siempre tienes a las mismas personas porque te caen bien o porque es el de proyectos, pero no incluyes a las personas que viven el día a día, a los procesos que se pueden ver afectados o que colaboran en cierta manera con el proceso que tú vas a modificar, puedes mover cosas que no deberías de mover, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a personas de diferentes áreas, de diferentes perspectivas, para que entre todos veamos todos los posibles enfoques y reduzcamos el riesgo. Puede que no lo eliminemos, pero lo reducimos, lo mitigamos y tenemos planes en los que todos estamos de acuerdo que hay ese riesgo y ese riesgo se vuelve un riesgo controlado.
Mientras más complejo sea el sistema, más importante es meter a las diferentes personas. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el nivel de complejidad completo, no nada más el proceso que vamos nosotros a intervenir. Em, en algún momento vamos a hablar de la relevancia de los datos. Sin embargo, cuando ustedes van a hacer un diagnóstico, antes de que salgan con gráficas y todo, vayan y escuchen a las personas. Sí, los datos cuantitativos y las mediciones y todo tienen un valor mucho, muy alto. ¿Por qué? Pues porque no están influenciadas por percepciones. Sin embargo, cuando hemos metido muchas contenciones y contenciones y contenciones, también tenemos que entender que estamos maquillando el sistema. ¿Y qué no se maquilla? El sudor y el esfuerzo de las personas. Entonces, si tú empiezas a decir que, oye, el problema no se ve tan grande, déjame, voy a piso, déjame, hablo con las personas, y él te dice, no, hombre, batallamos un chorro, todos los días estamos batallando, y ya por eso mejor decidimos, nos organizamos y pusimos ahí una persona para que nos esté ayudando. Interesante. Sí, entonces, normalmente yo sí les recomiendo que antes de brincar a los análisis y todo eso, vayan y hagan un recorrido Gemba o un recorrido a piso y escuchen a las personas que viven el problema. Pero escúchenlos de forma individual. Acérquense. Oye, ¿me puedes platicar tantito? ¿Por qué? Porque si los ponen en la misma sala con su jefe, probablemente no te van a decir muchas cosas por miedo a que el jefe se enoje o exponerse a sí mismos ante el jefe, si ellos saben que están haciendo cosas que están desviadas del estándar. A lo mejor tienen una justificación, pero nadie quiere decirle enfrente de su jefe que pues, se está desviando del estándar. No los careen con otros compañeros que tengan puntos de vista distintos, mientras ustedes no hayan hecho como este análisis general o censar cuál es la percepción del público. ¿Por qué? Porque no queremos que haya pensamiento grupal. O sea, a lo mejor yo no tenía una idea, pero lo escuché a él y dije, ah, sí es cierto. Y entonces ya tengo un prejuicio, ya como compró mi voto. ¿Sí? En lugar de preguntarle a él, o no, pues yo nunca he visto problemas. Ah, ok, seguro que no has visto. No, no he visto problemas. Entonces ya no está ese sesgo. Evitamos el pensamiento grupal. Evitamos la influencia. Evitamos la presión jerárquica que ya les comenté y evitamos conclusiones prematuras. Lo que estamos haciendo es ver qué piensan o recolectar información de diferentes fuentes. ¿Para qué? Para que después nosotros utilicemos los datos y hagamos este cruce entre lo que se siente físicamente contra lo que estamos viviendo. Un ejemplo clarísimo que a mí me encanta es el pronóstico del clima. El pronóstico del clima, una cosa es lo que dice el número de cuánto está la temperatura y otra es la sensación térmica. Eso pasa en las organizaciones. A lo mejor el termómetro aquí no se ve tan alterado, pero la sensación térmica, la presión, el estrés, las carreras, los riesgos, los accidentes, todo esto que habla de que las personas están muy aceleradas haciendo su trabajo, también se tiene que medir. ¿Por qué funciona? Porque generamos seguridad de que la gente puede hablar con honestidad, revela información que de otro modo nos ocultarían y aporta perspectivas más ricas y diversas. Nos quita o nos evita asumir cosas. ¿Y qué es importante? Cuando varias personas repiten algo, normalmente existe un patrón. Aunque a veces los números no lo digan, si tú dices, oye, pues es que fulanito me dice que no puede ir al baño y no ha tomado agua y que está bien estresado y, y nada más es él, dices, pues bueno, a lo mejor está exagerando. Pero si ya son dos, ya son tres, ya son cuatro, ya es la mitad del equipo, ya dices, y, o sea, esto ya tiende para ser un patrón o haber aquí un tema sistémico, ¿sí? Y entonces esto nos ayuda a empezar a conectar puntos y decir, bueno, ¿qué síntomas parecen conectados? A lo mejor la velocidad de la línea está conectada con la cantidad de accidentes, con la cantidad de defectos, con la cantidad de tiempo extra que estoy pagando para pagar reparadores. ¿Cuáles son esas conexiones causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando en el sistema, causas sistémicas? ¿Y por qué hacer todo esto es clave? Porque dices, ay, es un chorro de esfuerzo, ¿por qué lo voy a hacer?
Bueno, porque eso nos permite ver un problema real, no nada más síntomas aislados. Y a lo mejor dos síntomas que nosotros sentíamos que no tenían nada en común tienen la misma causa, ¿sí? Ayuda a conectar piezas que parecían no tener relación. Gracias. Y nos ayuda a enfocar el diagnóstico en las causas raíces, las causas de fondo, no en parches. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Sacar al estratega que llevamos dentro y encontrar los patrones, porque si tú encuentras los patrones, si tú encuentras esos factores que causan la variación, vas a ser mucho más certero a la hora de implementar las contramedidas. Ahora vamos a hablar de sintetizar. Este es un término que a mí no me encanta mucho en lo personal porque se confunde mucho con la palabra resumir y no. Cuando estamos hablando de diseño de sistemas y de análisis y solución de problemas, cuando hablamos de sintetizar es poder, tienes un montón de ruido, filtrar ese ruido, sacar los datos que son importantes, no son importantes, organizarlos y llegar a una conclusión. Descubrir el problema central. Eso es sintetizar, es quitar el ruido de lo que tenemos alrededor y extraer lo que es más importante. No es resumir, es llegar a la causa, llegar al problema. Eh, ¿Cómo se ve? Se ve como este diagramita que tenemos en el centro, donde tenemos un montón de síntomas que aparentemente están desconectados, aparentemente no tienen relación uno con el otro. Y cuando tú lo sintetizas, lo organizas, te das cuenta que hay un problema central que causa como efecto dominó esas cosas que en un inicio no parecían tener sentido. Y entonces, ¿qué buscamos? Tener un enfoque correcto o apropiado para nuestra intervención. Y así nos enfocamos en solucionar el problema y no en presionar al sistema. Como les comentaba, una buena síntesis convierte síntomas en problemas reales. ¿Por qué? Porque ya no son un montón de síntomas dispersos, ya es un problema que tiene consecuencias. Y entonces cuando nosotros lo organizamos de esa manera, podemos decir, bueno, ok, de todas estas consecuencias que yo tengo, lo puedo resumir a tres causas principales. Ojo, cuando estamos buscando el problema raíz o la causa raíz, hablamos de uno. Sin embargo, lo hacemos porque es gramaticalmente más fácil decir uno o varios. Sin embargo, en su consciente debe de quedar que un problema puede tener más de una causa raíz. Normalmente tiene más de una causa, ¿sí? Entonces, un ingeniero no selecciona síntomas, no, la idea no, o sea, sí metes contenciones para cuidar que esos síntomas no se vayan a pasar al siguiente nivel. Sin embargo, lo que busca es simplificar para que haya claridad. Lo que se ve complejo lo simplifica para que podamos llegar a un punto de partida y podamos decir, por aquí voy a empezar a hacer mi análisis y solución de problemas. Ahora, esto se los decía hace ratito, no toda la información sirve para decidir, ¿sí? Hay momentos en los que uno sirve, otro no. Hay momentos en los que tenemos que considerar los dos. ¿Y a cuáles dos me refiero? Datos contra percepciones. Los datos son objetivos medibles basados en evidencia y responden al qué, lo que les comentaba, datos extraídos de los robots. Y las percepciones son lo que yo siento que está pasando, lo que a mí me da la sensación que está pasando. Son subjetivas, son influenciadas o influidas por experiencias y responden más al lado de cómo lo vivo, que son como señales. Ahora, no quiero que ustedes piensen, después de esta diapositiva, y quiero hacer mucho énfasis, que no se trata de eliminar las percepciones. Las percepciones nos pueden dar un buen termómetro de dónde los datos pueden ser o no pueden ser confiables, ¿sí? Entonces, los datos nos ayudan a medir el comportamiento real. Sin embargo, si estoy maquillando datos, las percepciones nos ayudan a detectar frustración, desgaste y variabilidad. O sea, hace la presión que le estoy poniendo adicional al sistema fuera del diseño. Si tú las juntas, te vas a tener una visión completa del sistema y vas a poder contrastar evidencia antes de llegar a una decisión. Oye, entonces, ¿por qué me dices que no toda la información sirve para decidir? Porque tú no puedes tomar una decisión pura y netamente basada en percepciones. ¿Sí?
A lo mejor si puedes tomar una en datos, yo recomiendo que siempre lo extiendan a las percepciones. ¿Por qué? Porque si tienes las dos, tienes la foto más completa. Sí. Y la idea aquí es integrarlos. ¿Para qué? Para que teniendo la foto más completa puedas tomar decisiones que no nada más estén basadas en números fríos, sino también consideres al factor humano que no es tan frío. Las organizaciones hablan en datos, pero también en personas, y esta parte es la que les digo que no, los humanos o las personas no son tan fríos. Tú puedes tener fuentes escritas de recopilación de datos como tus KPIs, auditorías, procedimientos, reportes históricos, todo lo que tú gustes y mandes que tengas documentado. Sin embargo, no se te debe de olvidar escuchar la voz de las personas que están operando el proceso, los operadores, que son los que día a día viven el proceso y a ellos les toca bailar con la más fea cuando las cosas o la presión al sistema se pone. Los supervisores no nada más se enfocan en la operación de la persona, ven las dinámicas de todo el equipo, cómo compensamos, cómo nos movemos para que esto siga fluyendo sin afectar al negocio, pero ven el sistema. Los clientes, algunas cosas no se alcanzan a consolidar aquí, pero la percepción del cliente de no me entregaste a tiempo, oye, a lo mejor sí me entregaste a tiempo, pero sufrí mucho para que me dieras información de dónde estaba mi producto, como cuando piden algo por Amazon, no, no por Amazon, por el TikTok Shop. Yo no sé si han comprado en TikTok Shop, pero es bien frustrante porque ustedes compran algo que viene de China y y se tardan hasta un mes en actualizarse, en actualizarte el número de rastreo. Y cuando te actualizan el número de rastreo es porque ya viene aquí en la puerta, pero tú te la pasaste un mes colgado del techo porque no te daban la información. Eso también es una percepción. A lo mejor cuando yo lo compré yo sabía que se iba a tardar un mes, pero como no me actualizaron los datos, y aunque me haya llegado dentro del mes, a mí se me hizo eterno porque nunca vi cuando el paquete salió, ni lo fui siguiendo, y pues se me hizo como eterno. Entonces, eso, y bueno, ¿por qué ambas? Divago bien padre. ¿Por qué ambas son claves? Porque los indicadores pueden verse estables. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo esfuerzo extra y las personas están sufriendo este desgaste y esta saturación, ¿sí? Aunque las conversaciones revelen lo que los datos no muestran, siguen siendo subjetivas. Y si tenemos una persona que a lo mejor está aprendiendo apenas la operación, pues obviamente nos va a decir, es que no alcanzo, es que la línea va muy rápido. Por eso hay que investigar y hablar con muchas personas para que tengamos un entendimiento global de lo que está pasando y no nos caigamos o lleguemos a influenciarnos por una desviación o un dato no representativo. Siguiente. Si nadie puede explicar un proceso, y este es un good catch. Si alguien te dice, oye, es que no sé, yo sé lo que hago, pero no sé qué sigue, muy seguramente es porque no está documentado o no estamos entrenando a las personas en entender el sistema o el flujo completo. ¿Qué herramientas podemos usar? Búsquenlas. Mapas de proceso. Los mapas de proceso nos muestran el flujo y quién le manda a quién y dónde hay decisiones. Y tenemos toda esta iconografía que nos ayuda a tener bien clarito qué significa qué, de manera que visualmente podamos ver dónde hay decisiones, dónde hay procesos que están tomando mucho tiempo. Tenemos el SciPoc. Ese es un diagrama, no, es una herramienta, ¿sí? Se llama Supplier Input Process Output Customer, o sea, hace proveedor, entrada, proceso, salida y cliente. Y entonces tú vas a mapear tu proceso de que, a ver, yo hago esto, tucu, 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 tucu. De todo lo que yo hago, ¿qué sale? Un reporte, una aprobación, un producto, un servicio. Entonces yo cuando yo hago todo esto, ¿qué sale? El resultado es tu salida. ¿Y a quién se lo estoy entregando? Pues al siguiente proceso o al cliente. Entonces yo se lo entrego al cliente. Es mi cliente. Vamos a decir cliente interno, que es el siguiente departamento. Ese cliente me va a decir si lo que está recibiendo cumple con los estándares de calidad que está buscando. Si esa salida, si ese output no es del agrado del cliente,
no está cumpliendo con los estándares de calidad que tiene el cliente, yo tengo que revisar mi proceso para identificar dónde está fallando. Esa es la parte POC. Proceso, salida, cliente. Una vez que ya dijimos, bueno, ya tengo lo que necesita el cliente, voy a echar ingeniería inversa. Voy con mi proveedor y mis entradas. Para que yo pueda hacer esta secuencia de pasos, ¿qué entradas necesito? Información, material, recursos, tiempo, personas. ¿Qué recursos necesito? ¿Los tengo? ¿Sí o no? ¿Mis entradas son de calidad? O sea, sí, yo desde el punto de vista del cliente de mi proveedor, ¿cumplen con los estándares de calidad que yo necesito para yo no batallar, para yo entregarle a mi cliente lo que necesita? Oye, sí, muy bien. Nada más confirmo quiénes son mis proveedores. ¿Quién me tiene que tener a la mano esa información o ese dato o ese material? Oye, mis entradas no cumplen con mis requisitos de calidad para yo poder entregar calidad a mi cliente. ¿Quién es mi proveedor? Lo trabajo con mi proveedor. Y si ustedes juntan muchos SIPOC, se van a dar cuenta de esta relación. Están como empatados así, porque mi proceso tiene un cliente y mi cliente tiene un proceso y su proceso tiene un cliente. Y así hasta que llegue a cliente final. Entonces es como un SIPOC, 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 eterno. Y entonces así ustedes pueden ir viendo todas las conexiones de cómo se mueve un proceso de inicio a fin. Y está padrísimo hacerlo, sí es un poquito complicado y tedioso. Eh, Diagramas de flujo, procedimientos escritos, instrucciones estándar. Todo esto nos ayuda a ver diferentes maneras para poder observar el proceso, para ver qué es lo que voy a estar evaluando y cómo funciona. ¿Por qué es importante? Porque documentar, uno, ayuda a hacer visible lo que hoy no se ve. Si yo ni siquiera sé cómo fluye, a quién se lo mando, ¿cómo sé si lo estoy mandando en tiempo y forma? Si yo no sé que según el proceso completo debe durar 10 días y nada más yo solita me aviento 8, pues porque yo no sabía que el proceso completo debería durar 8 horas, el de al final siempre va a estar a las carreras. Entonces, cuando documentamos los procesos, es como la primer solución de problemas que van a encontrar. Porque muchas veces el problema, como les dije al inicio, es que no conocemos el proceso. Y entonces hay muchas cosas que no acordamos, que no hay roles y responsabilidades bien definidos en el proceso, quedan volando y de ahí error, 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 error. Entonces, si yo defino mi proceso, lo hago visible, puedo entender dónde están esas interferencias, dónde no está conectando la información. Y una vez que ya lo que ya supe, pues nada más lo corrijo. ¿Sí? Eh, Mapeamos cómo fluye el trabajo, dónde existen los retrasos o las interferencias y dónde están los errores. Cuando ustedes hagan estas preguntas, normalmente les van a salir es que siempre lo hemos hecho así. Es que, pues, ¿para qué documentarlo si todos sabemos cómo funciona? Si llega alguien nuevo, no va a saber. Aquí el problema que tenemos cuando hacemos nuestro mapeo de procesos, o hacemos nuestro SIPOC, o hacemos nuestra matriz RACI, o hacemos el BCM, es que nadie conoce todo el sistema. Pocas personas conocen todo el sistema. ¿Por qué? Porque somos especialistas en nuestra área. Entonces, regreso a la parte del equipo multidisciplinario. Tienen que tener todas las piezas del rompecabezas para poder ver la imagen que hay ahí. Necesitan traer a las personas que tienen la información de sus cachitos de proceso y conectar todo. Literal, es un rompecabezas. Pasa que si nosotros no tenemos este mapa de proceso o este SIPOC o este RACI o este BCM, muchas de las decisiones son suposiciones porque yo asumo que así funciona. Y si asumo que así funciona, probablemente no voy a estar captando las necesidades verdaderas de las diferentes partes interesadas. Entonces, si no tenemos el flujo, pues es bien fácil que yo diga compras y compras me va a decir finanzas y finanzas me va a decir producción y producción va a decir, ah, chinga, yo qué tengo que hacer, yo qué tengo que ver en esta ecuación y nos vamos a estar apuntando con dedos. Entonces, si ya tengo claro el flujo completo y roles y responsabilidades, podemos tomar decisiones basadas en hechos y contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos con un mapa? Identificar cuello de botellas, entender dependencias, reducir conflictos y
En consecuencia de todo eso, yo puedo tomar mejores decisiones y más rápidas porque no tengo que andar preguntando y esperando que todo el mundo me conteste. Entonces, el tipo de problema define el tipo de intervención. Esto nada más lo voy a tocar súper rápido porque lo vimos la sesión pasada. Si tenemos problemas técnicos, vamos a hacer una intervención técnica. Si tenemos problemas humanos, vamos a hacer intervenciones de gestión del cambio, comunicación, desarrollo de personas, todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Si tenemos problemas estructurales, vamos a diseñar procesos. Si tenemos problemas interdependientes, vamos a crear transparencia en las conexiones y aclarar prioridades. ¿Sí? Entonces, si tú haces un buen diagnóstico, vas a poder planear una intervención correcta. Disclaimer para los que no vieron la sesión número 3 es esto. Esto es el resumen de la sesión número 3. Un problema técnico no se resuelve igual que uno humano. Los problemas humanos tienen mucho que ver con las habilidades blandas, de crear seguridad para las personas, de que se sientan seguros de que lo que estamos haciendo es en pro de la organización y de ellos. Tiene que ver mucho con capacitación, con acompañamiento, con confianza, con escuchar sus palabras, sus puntos de vista, sus inquietudes, subirlos al barco. Es mucho jale de convencimiento. Los problemas técnicos se resuelven con tecnologías. Oye, que este software, oye, que este tope para la puerta para que no se cierre, ese es un problema técnico. Intentar resolver problemas humanos únicamente con tecnología nos va a crear problemas porque lo único que vamos a estar haciendo es intervenir financieramente en cosas que muy seguramente no tienen nada que ver con herramientas, sino más de que las personas se sientan eh, escuchadas. Y vamos al punto más fuerte de la sesión del día de hoy, que es el modelado. Vimos una palabrita en la sesión pasada, hoy vamos a hablar un poquito más a detalle de qué es modelar. Modelar es anticipar las consecuencias antes de actuar. Y me quedé pensando como en muchos ejemplos de cómo explicar el modelado y yo creo que el más visual que tengo es como cuando mandan a hacer unos planos y antes de empezar a construir, el arquitecto les hace una maqueta, les hace el modelito y ya tú puedes ver cómo están los pasillos, cómo están las habitaciones y hasta le pone camitas para que tú veas cuánto espacio vas a tener. Eso es un modelado. Nos ayuda a visualizar qué es lo que va a pasar cuando nosotros hagamos nuestra intervención. ¿Sí? Obviamente el modelado, aquí me la bañé, yo me fui bien, bien lógica con la maqueta, pero el modelado también, no sé si alguien ha tenido la dicha o el estrés de construir. Pero cuando van a empezar a construir, no nada más tienen que contratar a un arquitecto, tienen que contratar a un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque esta persona hace estudios de suelos. ¿El qué es un estudio de suelos? Un estudio de suelos es un modelado donde ponen todas las variables de la tierra, qué tipo de tierra es, qué tipo de sustrato es, qué tipo de si hay placas tectónicas que se mueven, si está muy cerca de un barranco, cuáles son los riesgos de deslave. Entonces empiezan a evaluar todo este contenido y toda esta información para poder calcular qué tan hondos y gruesos y qué tipo de cimientos vas a necesitar para que tú puedas construir. Ese es el mejor ejemplo que yo tengo de modelado. Usar los datos para tomar decisiones antes de que hagamos la construcción y no darnos cuenta cuando terminamos la construcción que a lo mejor nos aventamos una millonada en poner unos cimientos tipo de búnker y no se ocupa porque no tiembla. Y no estamos cerca de un cerro y no se inunda y no hay mantos acuíferos que deslaven. Entonces, no lo ocupaba. O peor aún, que no lo hagas, te pongas unos cimientos bien estándar y a la hora de la hora viene una llovida bien fuerte y tienes deslizamientos. Entonces, resumiendo o amarrando todas estas ideas, el modelado es una representación de un sistema en forma simplificada para que podamos entender cómo funcionan o cómo se relacionan las variables y qué consecuencias pueden aparecer al intervenirlo. O sea, si yo hago
la simulación de mi línea de producción. Vamos a hablar de una línea de producción porque, ¿por qué no? Y entonces yo quiero ver qué pasa si le acelero la velocidad a un robot. Entonces, para no hacer el experimento en la vida real, el simulador, yo le cargo el modelo, le cargo todas las especificaciones y las variables, y le acelero la velocidad a mi robot en el modelo. Y el modelo va a decir, ah, aquí vas a tener un problema porque se te va a acumular, o aquí te va a faltar porque la eficiencia del equipo es más baja y entonces va a estar pare y pare y pare. Muy bien. Eso me va a dar mucha visibilidad de cuáles son las consecuencias de hacer un cambio en el sistema, no necesariamente en la estación o en el robot en el que estoy buscando hacerlo. ¿Para qué sirve? Nos sirve para entender relaciones, causas y efectos. Ya lo vimos, visualizar impactos indirectos, probar hipótesis. Eso es buenísimo porque a lo mejor no necesita algo está roto para que lo queramos mejorar, pero queremos asegurarnos que la mejora o reducir el riesgo de que la mejora vaya a salir contraproducente. Súper bien los sistemas de modulado para eso. Y reducir decisiones basadas en intuición. ¿Por qué? Porque estamos viendo un modelo matemático o un modelo de flujo que nos va a decir es confiable. Antes de modelar, ya para cuando llegamos al modelado necesitamos haber entendido el proceso actual y todas sus variables, identificar las variables importantes, tener toda la información básica del sistema y definir qué problema intentas explicar. Si tú empiezas a modelar sin entender realmente el proceso, le vas a cargar que era información que a lo mejor no era necesario y eso te va a hacer un poquito más torpe tu modelado. O te va a faltar información y entonces el modelado no va a ser confiable. Discúlpenme, una diapositiva se me coló donde no era. ¿Cómo modelamos hoy en día? Pueden tomar una clase completa de modelos matemáticos de súbele, bájale, multiplícale. Sin embargo, ya estamos en una era bastante avanzada como para hacerlo a pie y hay muchas maneras de hacer los modelados. Desde las básicas, que es, por ejemplo, Microsoft Visio, aquí se les puse todas, por eso es un montón de información, no la vamos a leer toda. Microsoft Visio. Visio no te sirve para hacer sistemas dinámicos, pero sí te ayuda para hacer mapas de proceso, hacer un SciPy, diagramas de flujo, relaciones simples. Entonces no simula el comportamiento del sistema, pero sí es como que bastante sencillo si no quieres modelar algo muy complicado. Te sirve para hacer precisamente esta visualización gráfica de cómo está el sistema, como interdependencias, procesos, decisiones, todo lo demás. Lo podemos hacer también en Excel. Nada más que aquí el Excel tiene el riesgo de que cada quien, es como programar, cada quien hace fórmulas a su manera y después si alguien le mueve y se rompe la fórmula, se genera como un colapso. Se puede volver muy complejo. Sin embargo, si se usa de forma adecuada, es bastante sencillo, flexible, eh, es rápido y casi todas las personas tenemos Excel. Y existen otras como Miro, Whiteboard de Teams. Y son como estos espacios en blanco, como si fueras un pizarrón, donde tú puedes poner imágenes, cuadrados, flechas, conectores y hacer un buen mapa. Entonces, estas son como que las que yo les recomendaría a ustedes que trabajen, que practiquen como una vez que egresen o de una vez. Son como las más comunes. Ahora, vamos a las intermedias. Ya estamos hablando de simuladores donde ustedes van a ser ingenieros de proceso y van a trabajar con cosas que son altamente automatizadas. Está Benzim, que está muy alineado a lo que es ingeniería de sistemas. Y pues nos empieza o podemos meter relaciones, feedbacks y hacer una simulación organizacional. Stella es Benzim con más imágenes, ¿sí? Es más visual y nos sirve mucho para ver cómo me encanta usar Stella cuando hay que hacer imágenes de flujo de material que tú simulas cada cuánto te llega un embarque y cómo te suben tu cantidad de cajitas en el almacén y cómo se van consumiendo con la demanda. Y puedes ver ves, sí, se ve hermoso cómo van subiendo y bajando las cajitas y cómo se van moviendo a lo largo de todo el proceso. Y AnyLogic.
AnyLogic. AnyLogic es todavía un poquito más avanzado, incluye toda la simulación de supply chain, o sea, no nada más el flujo de material dentro de mi organización, sino que también incluye cómo fluye de proveedor y hacia el cliente. Y también me mapea o me permite ver mucho el flujo de información. Este funciona muy bien para sistemas complejos, es muy potente, pero si somos honestos, a menos de que vivas de esto, yo creo que no vale la pena pagar una licencia tan cara por eso. Ahora, ¿qué usan en la industria? En las industrias que he tenido el honor de participar, yo lo que he visto mucho que usan es Arena y AnyLogic. Arena sirve mucho para ver cuellos de botella, capacidad. Esto lo veo más bien en áreas de carrocerías, donde tenemos como muchos robots y tenemos que analizar capacidades y ver cómo uno afecta al otro y sobre todo para diseñar buffers. Y AnyLogic pues ya es un poquito más avanzado, tiene los agentes y pues haz de cuenta que es un cerebro aparte. ¿Qué otras cosas se pueden utilizar? Ahí sí yo voy a pecar, no las uso mucho. Power BI no es una herramienta de modelado como tal, pero nos ayuda a hacer programaciones y esas programaciones nos puede arrojar datos o información que van a alimentar los modelos. Ay, que van a alimentar los modelos y SAP indirectamente. ¿Por qué? Porque también nos arroja un chorro de información de cómo es el flujo de materiales, inventario, producciones, entrega. Entonces, es la parte del ERP del sistema. También nos da mucha información. Como modelado, como tal, no es, pero es la fuente de información para tu modelado. ¿Sí? ¿Cómo modelamos? Repito, entendemos el sistema, elegimos qué herramienta vamos a usar y por herramienta no me refiero al programa. Me refiero a, quiero hacer un diagrama de flujo, quiero hacer una simulación de flujos, quiero hacer un análisis de un árbol de decisiones, ¿qué quiero hacer? Y ya cuando ustedes sepan qué producto quieren obtener, ya me seleccionan cuál programa les funciona mejor. De ahí se avientan su modelado y juegan con las variables, hacen sus análisis y ya con eso pueden tomar decisiones. Modelar no es complicado, ¿sí? Si ustedes se meten a cualquiera de estas aplicaciones, venden cursos de cómo usarlos. Aquí el tema es que pensemos antes de actuar, que pensemos qué queremos y se lo imaginen y si pueden dibújenlo en una hoja de papel de cómo quiero verlo para que cuando estén modelando no se vayan así como que, uy, esta herramienta, uy, esta herramienta, uy, esta herramienta y terminen modelando cosas muy ajenas a la realidad. Ok. ¿Por qué es importante los modelados? ¿Por qué? Porque cuando tenemos malas o cuando implementamos soluciones que no eran las mejores, no quiero decir malas, no eran las óptimas, eh, puede llevarnos... A ver, espérame, déjenme recapitulo. Me regresé porque se me había pasado esta diapositiva. Entonces, cuando hacemos el modelado, tenemos que tener bien en claro cuál es el problema que estamos buscando solucionar. ¿Por qué? Porque si escogemos mal el problema, vamos a destruir las buenas soluciones y ningún modelado que hagamos nos va a resolver el problema real, ¿sí? Por ejemplo, aquí, el problema real, la causa, es que no hay una estandarización. Entonces, tenemos mucha variación en el proceso y por lo tanto, esto afecta a la calidad. Si nosotros escogemos un problema malo, que es, no es la falta de estandarizaciones, tengo defectos, tengo variación, entonces le voy a meter un supervisor para que esté revisando cuando haya algo que esté variando y pueda hacer algo al respecto. Pues no estás buscando las mejores soluciones y entonces no importa cuánto modeles, si tus modelos van a estar buscando resolver el problema equivocado. Ahora, ¿cómo sé cuál es el problema correcto? Cuando tienes, bueno, ahorita lo vamos a ver más en priorización. Eh, Malas soluciones intentan arreglar todo al mismo tiempo. Esas cosas que de repente nos ofrecen de, sí, con esto ya no vas a tener ningún problema.
Mm, Normalmente, y esto es completamente mío. No, no se crean, vienen los entrenamientos de Six Sigma, Green Belt y Black Belt, que dice, cuando tú vayas a solucionar algo o vayas a mover algo, mueve una variable a la vez. Una variable a la vez. ¿A qué se refiere eso? A que no cambies 10 cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque después algo funciona y no sabes cuál de las 10 cosas fue. Es como cuando tratas de bajar de peso. Súper mal ejemplo, fúnenme si quieren, les autorizo. Es como cuando quieres bajar de peso y entonces vas a terapia de esa de hipnosis para que te quiten los antojos y aparte fuiste al gimnasio y aparte te inyectaste un GLP-1 y aparte te laxaste y aparte te pusiste una cosa entrenadora para la panza y cremas para reducir y le echaste toda la carne al asador. Hiciste todo, hasta las pastillas esas de hierbitas que venden te tomaste. Y efectivamente bajaste de peso, pero luego dices, oye, pues me está saliendo muy caro hacer todo. ¿Con qué te quedas? No, pues no sé, la realidad es que no sé qué fue lo que me hizo efecto porque hice todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Opción uno, con la hipnosis. Sí, noté una ligera reducción, pero no me ha llevado a ese nivel. Ok, siguiente. Pues el ejercicio. No, pues el ejercicio me da más hambre y estoy comiendo más, porque sí pasa. No, el ejercicio no era. No significa que lo tengo que dejar de hacer. Ojo, es nada más, estamos hablando del peso. Oye, que la cremita, no, esta no me jaló. Oye, que el GLP-1, no, que me sentí súper mal y ni bajé. Tampoco. Oye, que el estimulador de apps, por decir algo. Ah, con ese sí bajé como 3 kilos. Ah, ya viste que el estimulador de apps era lo que funcionaba. Esa es lo que le vas a invertir. A eso le vas a meter recursos. ¿Sí? Lo mismo pasa en las organizaciones. Si yo tengo un problema y quiero cambiar todo al mismo tiempo, uno, va a ser súper difícil de gestionar porque acuérdense que hablamos del cambio. Y cuando tenemos cambio, pues es un proceso doloroso que tiene una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje eh, pues requiere un esfuerzo extra. Si cambias todo al mismo tiempo, vas a requerir un esfuerzo extra en todos lados y no vas a poder atender todas las cosas. Entonces, ¿qué hacen? Cuando metemos muchas variables a la licuadora, vas a tener muchos frentes abiertos, un equipo con sobrecarga y variables que no vas a saber de cuál fue lo que lo movió. Resistencia, ¿por qué? Porque una cosa es que me digas, ya no vas a hacer esto de esta manera, lo vas a hacer de esta otra, y yo pueda recordar eso, a que me digas, vas a cambiar todo tu estándar de trabajo de así, de todo lo va a ser diferente. Oye, espérate, no quiero. Es demasiado, no puedo. Y vas a tener resistencia. Ponle que sí quiero. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo me acuerdo de todo? Confusión. No sabemos qué es prioritario y qué no. Y entonces tienes menos, menos, menor cumplimiento. ¿Qué hacemos entonces, Dani? Pues es que sí son necesarios todos esos cambios. O sea, tienen que ser 8 cambios. Y lo siento, tienen que ser 8. Vamos a priorizar. Vamos a empezar por uno, y luego por el segundo, y luego por el tercero. Y así vamos haciendo las curvas de aprendizaje de una en una. Para eso sirve este de priorizar. No me gusta mucho entrar ahí, me gusta más esta. ¿Cómo priorizo? O sea, sí está bien padre que me digas cómo que priorice, pero ¿cómo priorizo? Así, cualquiera de estos. Yo les puse 4, existen un montón de opciones más. Estas son las 4 de canasta básica. Hay una matriz que se llama matriz impacto-esfuerzo. Arriba tiene el impacto, abajo tienen el esfuerzo. Algo que requiere, y aquí van a poner sus iniciativas, algo que requiere muy poquito esfuerzo, o sea, lo puedo hacer así de volada, sin tanto dinero y sin tanto tiempo y sin tanto estrés. Y me va a dar un alto impacto, o sea, el resultado que me va a dar es muy alto. Es lo primero que tienes que hacer, ponte, para qué lo delegas? Es rápido, requiere poco esfuerzo y te va a pagar mucho. Date. Oye, tengo cosas que requieren.
que también me van a dar un impacto muy alto, pero requieren mucho esfuerzo, recursos, dinero, tiempo, personas. Con eso se planifican y las vas haciendo de forma progresiva. Tampoco las dejas hasta el último, pues nunca, nunca. Pero a ver, vamos a hacer unos quick wins, unas entregas rápidas y empiezo con el primero que hay que planificar. Y luego el segundo. Y vas repartiendo tus recursos. ¿Qué pasa? Si yo tengo algo que no me da mucho, no me requiere mucho esfuerzo, pero me da algo. Es rellenito. Si tienes chance, lo haces. No hay bronca. Esos 3 pesos, ¿quién te los quita? No los tenías. Pero que no te quite esfuerzo de las que tienen un impacto alto. Con lo que te queda, rellenito. Oye, esta me da muy poco impacto y requiere mucho esfuerzo. Es como si ustedes me dijeran, em, tengo que trabajar 20 horas y ni me lo van a pagar. O me van a pagar 10 pesos por esas 20 horas. ¿Vale la pena? No, no, no vale la pena. Entonces, esas actividades que requieren mucho esfuerzo, mucho recurso, mucho dinero, mucho tiempo, muchas personas y no te van a pagar, las dejas. Y bueno, esa es la premisa de la matriz impacto y esfuerzo. No lo hagan por percepción, si pueden meterle números de qué tanto es impacto y qué tanto es esfuerzo, oye, no es lo mismo decir una persona y me va a dar $1,000 a 6 personas y me va a dar 10 millones. Hay que poner una proporción, porque pues 6 personas pudiera parecer mucho en comparación con una persona, pero si tú ves el impacto, pues dices, ya no se escucha tanto. Eh, el siguiente es el famosísimo 80-20 o Pareto. El 80-20 dice que el 20% de las causas nos generan el 80% del impacto o que el 20% de las soluciones resuelven el 80% del problema. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí abajo las causas con su impacto, todas las posibles causas con qué tanto contribuyen. Y luego aquí vamos a hacer una grafiquita y las vamos a organizar de mayor a menor. Una vez que tengamos eso, hacemos esta grafiquita. Esta grafiquita se hace sumando este más, ¿cómo explico? Digamos que este es A. A tiene el 60%. A más B que tiene el 25 suma 85. Más el tanto suma tanto. Y aquí se acaba siendo acumulativo hasta que llega al 100%. Entonces tú cuando haces esta grafiquita, te ubicas en el 80% y en teoría, si tú resuelves este problema y gran parte de tu problema ya quedó resuelto. ¿Sí? Si tú atacas esta causa, ya le pegaste al gordo. ¿Cuál sería un ejemplo? Mm, Ay, es que se me ocurren puras cosas bien tétricas. Estaba pensando en niños ahogados, pero está muy... No. Am, Vamos a ver, antojitos. Antojitos. Tienes una persona que es diabética, entonces no debe de consumir azúcar. O tiene que mantener sus niveles de azúcar en sangre bajos. Y hay diferentes causas que le suben el azúcar. La primera causa que le sube el azúcar es tomar refresco. La segunda causa que le sube el azúcar es comer pan dulce. La tercera causa que le sube el azúcar, no sé si hay una correlación científica, pero hizo un coraje y se le subió el azúcar. Y entonces tú dices, bueno, todas estas causas efectivamente suben el azúcar. Pero de todas las veces que a él se le sube el azúcar, ¿cuántas han sido por tomar coca? No, pues 60%. ¿Ok? ¿Cuántas por comer pan? No, pues 20%. ¿Cuántas por corajes? 10%. Ahí van 90. Y otros, o sea, otras cositas. Entonces, si yo quiero que a esta persona se le suba cada vez menos el azúcar, en lugar de cambiarle todo su estilo de vida, le voy a quitar la coca. Porque si yo le quito la coca, ya me bajó el 60% de las incidencias. Y una vez que se adecue a trabajar con lo que le queda, agarramos el que sigue y así vamos priorizando. El mayor impacto lleva la preferencia.
Hay otra matriz de urgencia versus importancia. Algo aquí bien importante, ninguno de esta evita que usemos la otra. ¿Puedes usar las cuatro? Claro que sí. Urgencia versus importancia. Cuando algo es urgente contra cuando algo es importante. Urgente es de tiempo, importante es de atención. Si tengo algo que es urgente y aparte es importante, es una actividad que tengo que hacer ahora. Si tengo algo que es urgente pero no es importante, o sea, de que es que lo tienes que hacer ahorita, pero no es relevante, ni es importante, ni tiene peso, déjalo para después. Oye, no es urgente y tampoco es como tan importante. Delégaselo a alguien, pídele a alguien que lo haga. Oye, hay algo que no es urgente, pero es muy importante. Planéalo. Tenlo en tu calendario, asignale recursos. Y la última, matriz de riesgo e impacto. Si algo tiene mucho riesgo o mucha probabilidad, este sobre todo es con los riesgos, no quiero decir riesgos, con condiciones, pues es que son riesgos. Eh, Vamos a decir que yo me imagino que las bolsas de aire de Toyota. ¿Cuál es el riesgo de que me toque una bolsa de aire defectuosa? En aquel momento, cuando fue la crisis, pues era altísimo. Había un riesgo alto, una probabilidad alta de que sucediera. ¿Y cuál es el impacto? Eso es un impacto de vida o muerte. Si chocas y no traes una bolsa de aire funcional o te truena la bolsa de aire de la nada, es un riesgo de vida. Entonces es un problema que hay que solucionar o una condición que hay que solucionar que tiene riesgo alto e impacto alto. Significa que está en nuestra zona caliente. Le hace, es una prioridad. Si algo a lo mejor tiene un impacto muy alto, es un riesgo de vida, pero es muy poco probable que pase, no es verde. Es algo que tenemos que aterrizar, pero es menos prioritario que algo que tiene un riesgo alto. ¿Sí? Y al final, pues dices, aquí no me voy a meter porque pues el riesgo es bajo, el impacto es bajo, no hay tanta bronca. ¿Cuándo usamos cada uno? Dependiendo del caso en el que estén trabajando. Ahora, vamos a consolidar todo lo que hemos visto hasta este momento. Una intervención profesional, primero, dice qué vamos a cambiar, cómo lo vamos a cambiar y en qué orden o en qué prioridad vamos a hacer los cambios. Ojo, no se trata de cambiarlo nomás por cambiar. Hay que planearlo, ejecutarlo y sostenerlo. Y en el ejecutarlo viene medir que efectivamente haya sido efectivo. Ay, qué mal se escucha. Que realmente haya causado un efecto. Y si ya validamos que sí hubo un efecto positivo con el cambio, sostenerlo, estandarizarlo, hacer que no vuelva el sistema a lo anterior. ¿Sí? Que incluye una intervención sólida, prioridades claras, roles y responsabilidades. ¿Quién sabe qué tiene que hacer cuándo? ¿Y qué autoridad tiene cada quien para estos cambios? Secuencia. Tiene que haber un plan, un orden lógico de cómo vamos a estar haciendo las cosas. Yo no puedo hacer el paso B si fulanito no ha hecho el paso A. ¿Sí? Métricos. Definir cómo se ve el éxito. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Vamos atrás o vamos a tiempo? Riesgos. ¿Cuáles son los potenciales riesgos que tiene esta implementación y qué plan tengo para mitigar esos riesgos y o responder ante ellos si llegan a aparecer? Y seguimiento. Asegurarnos que las cosas se van dando de acuerdo al plan y si no se dan, ajustar el plan. ¿Sí? Entonces, esta va a ser su vida como ingenieros industriales. Ejemplo, antes de automatizar un proceso, antes de meter cualquier cosa automática, robots y tecnología, vamos a estabilizar. Corregimos los procesos, estandarizamos. Después, documentamos cómo funciona, cuáles son las reglas, qué se hace en caso de alguna incidencia. Y una vez que ya está documentado y estable y documentado, se mejora. Una cosa a la vez. Cuando el proceso ya está lo suficientemente maduro,
automatizamos, ¿sí? Automatizar sin estabilizar nomás va a hacer que los problemas lleguen más rápido. Es como si antes yo ponía esta tapa y me equivocaba de tapa, pero pues yo humano puedo poner máximo 60 tapas por hora. Un robot puede poner 200 tapas por hora y no quito el factor de error, puedo tener 200 errores en una hora. Nada más voy a hacer más rápido el error si automatizo cosas que traen variación, defectos y desperdicios. Voy a hacer mucho más de eso. Yo les hablaba en la diapositiva anterior que nuestro jale como ingenieros industriales es planear, monitorear, asegurar que las cosas vayan de acuerdo al plan o modificar el plan. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos unas ideas buenísimas, pero si no tengo el plan incluye recursos, secuencia de pasos, tiempo, escalación. Realmente si yo no tengo un plan para lo que voy a... Es como, como cuando nos vamos de viaje. Yo sé que a muchos nos encanta andar de mochilazo y está bien, pero tienes que considerar qué pasa cuando te vas de mochilazo, esa inseguridad. No, esa inseguridad no se la puedes dar a tu organización. Imagínate que tú dices, ¿sabes qué? Me lo merezco. Chingue a su madre, me voy a ir a China y compro mi vuelo y me voy a China. Pero no tengo un plan y resulta que no, como no lo planeé, nomás compré el vuelo, pues no consideré que me iba a tardar 3 días en llegar porque escogí un vuelo con muchas conexiones, con mucho tiempo de espera y entonces ya en lugar de irme 7 días, pues perdí 2 días de ida, 2 días de vuelta, no me quedan 3 días en China y aparte llegué de noche. Y llego y pues no sé dónde comer, no sé dónde hay un restaurante, no hablo el idioma, no traigo dinero de China. ¿Qué son? ¿Yuanes, yenes, yuanes, yuanes? Eh, entonces, si tú no tienes un plan, por muy hermosa que sea tu idea, muy difícilmente la vas a materializar sin caer en desperdicios y sin ponerle un esfuercito extra, ¿sí? ¿Cuáles son las probabilidades de que algo salga mal si no llevaste una preparación? Pues son bastante altas. No es imposible que lo hagas bien a la primera, no, claro que no, sí se puede, pero son pocos los casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos un plan sólido? Tenemos responsables definidos, fechas, métricas, seguimientos, sobre todo los riesgos identificados. Yo creo que voy a parecer merolico con esto. Riesgos identificados, planes de mitigación y planes de contingencia. Muchas organizaciones tienen buenas ideas, pero pocas logran ejecutarlas correctamente. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cambios sin un plan, sin visión o sin seguimiento. Cualquiera de estos tres que falte te va a entorpecer mucho el proceso. Y repetimos, los riesgos. Los riesgos no se diseñan al final. Los riesgos no son a ver qué pasa, cambio la línea y a ver qué pasa. No, hacemos un análisis de riesgos previo. Y en ese análisis de riesgo vamos a hacer un listado de todas las cosas que pudieran salir mal. Entonces aquí se me van a poner bien pesimistas con relación al proceso, claro. O sea, no me vayan a decir, va a caer un asteroide del proceso. Riesgos comunes, resistencia, saturación del sistema, que se caiga por alguna razón la productividad del sistema, cuáles son los riesgos de la dependencia tecnológica, oye, qué tal que si se cae el sistema ya no hay internet y la máquina que usamos para mover el proceso requiere de internet. Eh, Falta de adopción, riesgos a la seguridad, ustedes llámenlo. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podría salir mal? Identificar todos los eventos que pueden afectar el plan. ¿Por qué? Porque si ya vimos cuáles son los riesgos, podemos tener un plan de mitigación que nos ayude a reducir el impacto. Entonces, un buen plan no nada más es el ABC de qué es lo que tengo que hacer, sino también prevé y prepara para los escenarios que más posiblemente o mayor impacto pudieran llegar a tener. Y entonces, aquí tenemos un ejemplo de un análisis y mitigación de riesgos. Ponemos el riesgo y vamos a medir tres cosas. La probabilidad de que eso pase,
El impacto que tiene, espera, me estoy tratando de acordarme porque nivel no me encanta. Eh, sí, es el tipo de riesgo. Risk. Antes había un estudio que se llama, o más bien, existe un estudio que se llama AMEF. El AMEF antes tenía algo que se llamaba el RPN, que es el Risk Priority Number. Ahí la probabilidad de que algo sucediera, medíamos tres cosas: la probabilidad, el impacto y la detectabilidad, qué tan fácil es detectar el problema. Entonces, le asignabas un valor a cada uno, siendo el más bajo casi no hay riesgo, casi no hay probabilidad y es muy detectable. Y los más altos, los valores más altos eran: es muy riesgoso, es muy probable y no es detectable. Y las escalas varían. Ustedes pueden buscar en internet, dependiendo de la industria, hay varias escalas, algunas estandarizadas, como que son las más comunes. ¿Y para qué nos ayudaba? Si tú multiplicabas probabilidad por impacto por detectabilidad, llegabas a un número. Y mientras más alto el número, era mayor el riesgo. ¿Por qué se dejó de usar el RPN? Porque había fatalidades que no se atendían, fatalidades me refiero a muertes, que no se atendían porque su RPN no era muy alto. ¿Y por qué el RPN no era muy alto? A lo mejor la probabilidad de que sucediera era muy baja, pero no era cero, era muy baja. El impacto o las consecuencias eran fatalidades, un número muy alto. Entonces vamos a decir, en probabilidad era uno y en impacto era 10, 1 por 10, 10. Y en detectabilidad que eso sucediera, pues era relativamente fácil, pero no tan sencillo. Vamos a ponerle un 5. Teníamos uno por 10 por 5 nos da 50. Pero tú tenías RPNs de 10 por 4 por 8. Ustedes hagan la matemática, es mucho más alto. Y entonces, esas temas que hablaban de temas críticos que ponían en riesgo la vida, quedaban por RPN muy abajo. Entonces, quitamos el RPN de la ecuación y decimos, cualquier cosa que tenga un impacto de fatalidad, de riesgo de fatalidad, se vuelve prioridad independientemente de su número de RPN. El análisis de análisis y mitigación de riesgos es una versión simplificada. ¿Por qué? Porque en esta que les estoy poniendo únicamente hablamos de baja, media, alta, baja, media, alta, baja, media, alta. Y con esto ustedes pueden ver si pues, hay muchos rojos, son prioridad, o pues, son puros medios, no hay tanto riesgo. Es una versión muy simplificada de lo que es un estudio AMEF. Y ya para terminar, vaya, pasamos todo eso. Cuando ustedes vayan a hacer su propuesta, pues alguien se lo tiene que comprar. Y entonces ustedes no pueden llegar y decirle al gerente que va a tomar la decisión de invertir o no invertir en su proyecto, yo creo que si metemos este cambio, se va a resolver el problema. Mm, no. ¿Qué es lo que buscamos? Evidencia. Hemos detectado que tenemos 50% de retrabajos, lo que significa tantas unidades al día. De esas unidades, el 80% son unidades que se pudieron haber retrabajado, que el defecto fue un mal ensamblaje que faltó apretar. Entonces ya tenemos la evidencia con números del tamaño del problema. ¿Qué es la causa? Ok, falta apretar. ¿Por qué falta apretar? Porque nos dimos cuenta que el operador lo estaba apretando de forma manual y no con el torquímetro, no con torque controlado, porque la herramienta para torque controlado no funciona. Entonces los estuvo poniendo hacia cálculo de fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es cubrir el factor humano con entrenamiento de que no puede andar haciendo eso y aparte le vamos a quitar el ajustador manual y ya reparamos y metimos que a la herramienta de torque controlado le vamos a poner
una frecuencia de revisión cada mes para asegurar que esté en óptimas condiciones. El riesgo es que pues tenemos que cambiar la máquina actual y pues probablemente cuando hagamos ese cambio vamos a parar la línea, a lo mejor las primeras unidades no van a salir limpias y pues van a ser, calculamos un promedio de una prueba de 3 horas. Si yo te doy toda esa información, te vas a sentir más seguro de tomar una decisión porque ya tienes todos los hechos y todos los posibles riesgos y ya tomas decisiones informadas. Yo no sé si a alguien de ustedes les ha tocado, a mí no, me lo han contado, si a alguien de ustedes les ha tocado ir a Matacanes. En Matacanes me cuentan que hay un salto que se llama el salto de fe, que es un salto a oscuras, no sé cómo se llama, es un salto a oscuras. Entonces tú vas y te pasas en la orillita y te dicen, agárrate así y ahí brinca. Eso es lo que nosotros le pedimos a los gerentes y a los directores y a las personas que toman decisiones que hagan cuando nosotros les hacemos tomar una decisión sin darles los datos y sin que toda esta información esté conectada de inicio a fin. ¿Qué les estamos diciendo? Brinca. Oye, pero ¿qué tan lejos tengo que brincar? ¿Qué tan larga está la caída? ¿Hay agua? ¿Mucha agua? ¿Poca agua? Este, es incierto, es horrible. Cuando nosotros presentamos un caso donde dices, aquí está la evidencia, aquí está la causa que encontramos, esta es la manera en que la vamos a resolver, estos son los riesgos y te va a dar estos beneficios, o vamos a resolver este problema y se va a reflejar así en tanto dinero o en tanto menos riesgo. Haz de cuenta que les estuvieras prendiendo la luz o haciéndole un socavón al salto y entonces las personas ya pueden ver qué tan profundo saltan. Ojo, esto no asegura que vayan a tomar la decisión a tu favor. Significa que tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance para traerles transparencia y que ellos puedan tomar la decisión. Si al final la decisión es que el operador le siga dando, poniendo el torque manual, se escucha mal porque no es, pero bueno, que le siga apretando de forma manual, pues es su decisión y ustedes hicieron lo que les correspondía, ¿sí? Mala propuesta. ¿Qué son una mala propuesta? Actuar rápido, sin análisis, sin contexto de dale, que no tengas evidencia o que propongas soluciones genéricas que cualquiera pudo haber sacado sin entender las necesidades reales del negocio. La buena propuesta, como les comenté, conecta evidencia, relaciona variables, justifica sus decisiones, anticipa riesgos y planea sistémicamente. Y aquí yo le agregaría una última cosa, presenta claramente los beneficios. Entonces, si ustedes siguen estos 5 más uno, estos 5 puntos, van a tener una propuesta sólida y ya nada más va a caer en la persona que toma las decisiones, tomar la decisión, pero no les va a decir, oye, ¿y cuánto? No, pues no sé, lo reviso, lo vemos en la siguiente junta y alargamos el tiempo y alargamos el dolor. Ahora, para su tarea, ¿sí? ¿Sí es Axis? Según yo no. Bueno, su tarea, ignoren el Axis, no recuerdo si es Axis. Para su tarea, el caso no se va a resolver con intuición, se va a resolver con estructura, ¿sí? No voy a evaluar memoria, ni opiniones, ni X. ¿Qué es lo que quiero? Que ustedes justifiquen qué criterio van a usar, cuál es su razonamiento, cuál es el análisis. El análisis lo pueden hacer con inteligencia artificial, no tengo ningún problema, pero yo quiero que ustedes pongan criterio, razonamiento, puedan pedirle a chat que les ayude con el tema sistémico, bueno, Copilot o lo que usen. Eh, y ustedes pueden hacer esta evaluación de recursos, tiempo, alcance, restricciones, que tenga una claridad lógica, que ustedes lo puedan defender frente a su posible cliente o su posible gerente. ¿Qué puede destruir una propuesta que técnicamente sea buena? Presentar resultados sin haber sustentado el análisis, llegar a una conclusión sin tener los datos que te respalden, culpar rápido a las personas, proponer tecnología para todo, querer resolver todo simultáneamente, ignorar los riesgos, no justificar decisiones, ¿sí? Y entonces si ustedes caen en cualquiera de estas cosas, se va a reflejar en su tarea. Entonces piénsele bien. ¿Cómo pueden evitar estos errores? Sustentar antes de concluir,
mostrar los análisis y después las recomendaciones, enfocarse en el sistema, no en culpables, resolver lo correcto, no lo popular, priorizarse y enfocar, identificar y gestionar riesgos y justificar con lógica y evidencia lo que ustedes están proponiendo. Repito, en su examen, en su trabajo final no hay una respuesta correcta. Lo que quiero ver es cómo piensan y qué toman en consideración a la hora de tomar una decisión. ¿Sí? La técnica les va a dar herramientas, la estructura del razonamiento les van a dar el impacto. Y bueno, esta es el resumen de la materia. No voy a correr porque ya lo vimos, pero si ustedes le pueden tomar un screenshot y que esto les quede en su memoria, me voy contenta. Y bueno, con eso terminamos nuestra cuarta sesión, cuarta y última. Espero que les vaya muy bien en sus trabajos finales. Cualquier duda, ya saben, estoy a un mensaje de distancia y espero que nos veamos pronto. Bye bye.